de Pablo a los Colosenses, una carta escrita hace muchos años, en el primer siglo, probablemente cerca del 60, creo que comentamos, y que Pablo escribía desde Roma, estando preso. Recuerden que Pablo no conoce a la iglesia de Colosas y bueno, estaba preso. Epafras, que probablemente fue alguien que se convirtió durante el ministerio de Pablo en Éfeso, pues funda la iglesia en Colosas. Era una persona importante ahí, era una persona importante en la iglesia de la Odisea también y de Hierápolis. Ambas se mencionan en la carta también. Y parece que venía una herejía creciendo aquí dentro de la iglesia, y Epafras pues sale de Colosa, ¿verdad? De donde él estaba, a Roma, que es un viaje largo, a comentar con Pablo, a ver, que aquí hay problema. Y entonces Pablo escribe esta carta casi en respuesta a eso que le comenta a Epafras. Entonces ya habíamos tenido un mensaje, habíamos tenido un segundo, el mensaje anterior lo dejamos al final del capítulo 1, en el que Pablo decía cómo manifestaba su compromiso con la proclamación del Evangelio y con el crecimiento espiritual de los creyentes, aún estando preso. ¿Okay? Vimos cómo Cristo era Señor de la creación, supremo sobre esa creación como agente creador, pero supremo sobre la nueva creación también, ¿verdad? Sobre nosotros, cabeza de la iglesia. Y cómo a través de Cristo se reconciliaban todas las cosas con Dios. Luego, dar a conocer a Cristo es el fin por el que Pablo se esfuerza, ¿no? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Así terminaba. Y aquí, en el capítulo 2, entonces Pablo continúa esa idea para introducir la respuesta o su mensaje contra esa herejía que estaba creciendo en la iglesia de Colosas. Y ahí cogemos en el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses y vamos a leer el capítulo completo. Son 23 versículos. Y confiamos en Dios en que va a dar tiempo. Amén. Así que empecemos a leer. Versículo 1. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo.
Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, hoy vamos a dividir el pasaje en dos partes. Primero, versículos del 1 al 7, y a esto yo le he llamado la verdad. Y luego del 8 al 23, y a eso le he llamado la herejía. Pablo presenta la verdad primero, como diciendo, ánclense aquí, y ya lo ha hecho antes, porque el capítulo 1 y casi completo es precisamente esto, esta es la verdad, y continúa con esto en esta parte del capítulo 2. Ánclense aquí. Y luego vamos a ver de la herejía varios puntos o ideas que al parecer estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas, contraria a la verdad, ideas contrarias a la verdad, y Pablo entonces los niega y los contrasta cada uno con lo que sería la verdad. Y luego por último trataremos de ver cómo eso más o menos se puede aplicar hoy día. Entonces en el versículo 1 Pablo empieza, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y los que no me han visto en persona. El corazón de Pablo está cargado, muy cargado, por la iglesia en Colosas. Gente que él no conoce, ¿verdad? Recuerden, él no los conoce. Pero esta gente que él no conoce es, ya él lo ha dicho antes, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Por tanto, a Pablo le pesa el cuerpo de Cristo. Él termina en el capítulo 1 diciendo de qué compromiso tiene él con esta iglesia. Y aquí usa una palabra de qué gran lucha tengo por ustedes, pero que la palabra ahí es de donde nosotros tenemos la palabra agonía. O sea, es una lucha agónica, es una lucha que hasta que se cansa. La idea de que ellos iban a tener ahí cuando leyeran eso era del esfuerzo que hacen los atletas para prepararse para competir. ¿Okay? Y uno pensará, no, los atletas hoy viven muy bien, se esfuerzan y tal, pero viven muy bien. Yo vi un documental vi una parte de un documental de Usain Bolt y la escena que vi era él, ¿saben quién es Usain Bolt, no? Récord mundial, 100 metros plano y 200 metros plano, de Jamaica. Y entrenando con los otros jamaiquinos que también son rapidísimos toditos. Y ellos, se me quedó mucho esa escena, ellos entrenando hasta que vomitaban. Y el vómito no era que venían todos los médicos a ver, no, era como que eso es lo que pasa cuando tú te fajas. O sea, eso era como eso era lo normal. Y claro, cuando veo aquí que esta idea es de ese esfuerzo de los atletas, es esta agonía de que yo estoy aquí y entrenando y haciendo hasta que no doy más. Y Pablo dice, yo tengo esa lucha por ustedes, que no los conozco, porque lo mencionan, no me han visto en persona. Inmediatamente pasa a decir cuál es su deseo en el versículo 2, al final del versículo 2, el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo Jesús, porque es en Cristo que están escondidos, como veremos en el versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí nuevamente Pablo utiliza estas palabras que estos falsos maestros seguro estaban utilizando también. Pablo dice, no, es que ese conocimiento está en Jesús, ese misterio es Cristo, esa sabiduría es Él aplicado en nosotros, cuando andemos sabiamente. Estos falsos maestros probablemente se presentaban como personas con un pensamiento refinado, con un pensamiento superior, un nivel de conocimiento superior. Seguro se presentaban como más cultos. No,
que ustedes creen está bien, sí, Cristo, claro, pero eso es muy básico. Eso es muy básico. Mira, yo ya conocí al maestro tal de yo no sé dónde, dicen un nombre del Oriente. Eso es muy interesante. Más culto, eruditos. Pablo dice, yo estoy diciendo esto, que su corazón sean alentados, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Si bien es cierto que la herejía en la iglesia de Colosas y alrededores atacaba la deidad de Cristo, atacaba su deidad encarnada, y Pablo escribe específicamente para esto, ¿ok? Lo que Pablo dice aquí, lo que está pasando aquí, se puede aplicar hoy día. Los ataques son siempre en contra de la verdad. Puede que no con las mismas palabras, pero siempre son en contra de la verdad. Y Pablo vuelve y dice, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, que es el misterio de Dios. Y yo quiero decirles esto para que nadie los venga a engañar, para que nadie los confunda. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, de nuevo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Pablo está feliz, Pablo se regocija, Pablo está gozoso con la iglesia de Colosas. Muy diferente a la iglesia de Gálatas, que ya se habían dejado desviar. Gálatas insensatos. Pero el Colosense de nuevo no le dice así. Dice, no, ustedes están bien. Yo estoy regocijándome con cómo están ustedes. Y sin embargo, tengo una lucha hasta no dar más por ustedes. Eso no llama la atención. Porque sería con los Gálatas que él debería estar hasta que no da más. ¿Ah? No. Con los Colosenses también. Con los Gálatas también, pero con los Colosenses también. ¿Por qué? Porque Pablo tiene un peso en su espalda, una presión por la salud de la iglesia, por la salud de la doctrina. Eso es algo que hoy hay poco. Pero bueno, vamos a no adelantarnos en el mensaje. Pablo está feliz con ellos, se regocija. Ellos están estables en Cristo, no en otra cosa, en Cristo. No en Cristo más, ni en Cristo menos, no, en Cristo. Disciplina y estabilidad, que Pablo menciona aquí, eran términos militares. Ustedes están como un escuadrón militar, como un ejército, ¿no? Una unidad militar, firmes, estables, ahí, haciendo frente de batalla. Y yo me estoy regocijando por eso, porque ustedes están firmes en Cristo. Y dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Así como lo recibieron, así quiero que anden. ¿Cómo? Firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Así como fueron ustedes instruidos y lo recibieron en su fe, así yo quiero que ustedes anden en su fe también. Pablo vuelve y recuerda, el caminar cristiano es en fe. Los misterios, el conocimiento, tal. Sí. El caminar cristiano es en fe. Así como lo recibieron, así también anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, arraigados con sus raíces puestas en Él, edificándose hacia arriba en Él también, rebosando de gratitud. Un río que rebosa, un vaso que rebosa de gratitud. Y quiero hacer un stop en el tema de la gratitud. Pablo menciona en su carta 6 veces. 1:3. Capítulo 1, versículo 3, damos gracias a Dios. Capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre. Capítulo 2, 7, rebosando de gratitud. Capítulo 3, versículo 15, sean agradecidos. Versículo 16 del capítulo 3, cantando con acción de gracias. Versículo 12 del capítulo 4, perseveren en la oración con acción de gracias. 6 veces. 6 veces en esta corta carta, dando gracias, siendo agradecidos, rebosando de gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo.
porque esa es la voluntad de Dios en Cristo. Punto. Pablo está claro de eso. Y yo creo que, viendo esto, que la importancia de la gratitud es altísima, y Pablo lo sabe, hoy día, no porque yo lo digo, lo han dicho otras personas, el principal problema de esta generación es su falta de gratitud. Esta es, a ver, cuando digo esta generación, yo tengo 37 ya. No somos tan viejos como para decir que no estamos en esta generación, es esta, somos nosotros, ¿verdad? Y aquí hay muchos jóvenes también. Yo me incluyo como joven. Sí, todavía lo hago. Sí, bueno. El principal problema de esta generación, yo diría que es su falta de gratitud. Somos ingratos. Somos ingratos. La generación con mayor riqueza de la historia, con mayor comodidad, donde se defienden donde más se defienden la gran cantidad de los derechos de las personas, es la más ingrata. Impresionante. Yo creo que si nosotros tuviésemos unos lentes especiales, ficticios, claro, que de un lado tú ves tu realidad de hoy y de otro lado constantemente verías cómo debió ser o cómo pudo haber sido, yo creo que al final eso resolvería un problema. Y yo creo que Pablo eso lo tiene siempre claro. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. Ustedes fueron sacados de las tinieblas al reino de su Hijo. ¿Cómo no estar agradecidos? Pablo fue sacado de ese reino y los colosenses también. Y Pablo está sumamente agradecido por eso, rebosando de gratitud. Y así Pablo dice, ustedes tienen que estar también. Si esta generación, estoy extrapolando, claro, si yo no amo a mi hermano al que veo, no puedo decir que amo a Dios al que no veo, ¿verdad? Eso es de la palabra. Entonces, si yo no soy agradecido con las cosas que veo, ¿me siguen dónde voy? Si yo no soy agradecido con las cosas que veo, con esa esperanza que yo tengo allá, es muy probable que tampoco lo sea. Es muy probable que tampoco lo sea. Todos nosotros, lo que dice el pastor Carlos, que lo toma de C.J. Mahaney, que yo por cierto generalmente lo digo también, estamos mucho mejor de lo que merecemos, infinitamente mejor de lo que merecemos espiritualmente, y no sé si infinito, porque la verdad que no sé si infinito, pero muchísimo mejor de lo que merecemos, físicamente también. Porque espiritualmente debiéramos estar condenados a la eternidad, apartados de Dios, en la condenación eterna, en el fuego eterno. Y debiéramos estar contando las horas, o tratando de alargarlo, para que no acabemos esto y lleguemos allá. Que independientemente de la situación de aquí, allá sería mucho peor. Pero como no tenemos eso claro, no somos tan agradecidos como debiéramos ser. Pablo lo menciona en esta carta 6 veces. 6 veces. Y yo quería hacer ese stop ahí, porque me llama la atención como Pablo primero presenta esa verdad, ¿ok? Y dentro de esto habla de rebosando de gratitud, porque debería ser lo que salga naturalmente. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la parte de cuando Pablo habla de esa herejía, y aquí nos vamos a tomar bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo hasta que más o menos llegue, ¿no? Pablo presenta primero la verdad y dice, aquí es donde deben pararse.
Esta es la roca. Van a venir personas con ideas, con razonamientos persuasivos, que no son estrafalarias, no son revolucionarias, son argumentos sutiles. Pero recuerden, Colosenses, que la verdad es Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Él. Así ustedes lo aprendieron y ustedes están todavía firmes en esa fe y deberían andar en esa fe, rebosando de gratitud, unidos en amor. No se desvíen, Colosenses. Y Pablo tira esta ancla, ¿ok? Antes de empezar a hablar de esta herejía, porque estas ideas van a venir. Yo pensaba, mientras preparaba esto, los ateos hacen menos daño a la iglesia que los falsos maestros, porque el ateo no viene con razonamiento persuasivo. El ateo salta y dice: eso no es así, punto. No, pero no, es que Dios no existe, todo lo que está pensando está mal. Eso, wow. El falso maestro dice: no, es que es así, pero. Entonces tú, bueno, si es así, vamos a escuchar el pero. Entonces, no es coincidencia que sea esta expresión, razonamiento persuasivo. Y de hecho, en una de las 4 partes que dividiremos la herejía, Pablo dice que estas cosas hasta tienen apariencia de sabiduría. Pero bueno, yo quería notar antes de entrar de lleno aquí lo siguiente: luego de establecer esa verdad, Pablo pasa a desmontar luego la herejía. Pablo no dice: esta es la roca, y ya, y lo deja ahí. Pablo se toma el tiempo de explicar por qué estas ideas están mal. Él puede decir: párense aquí es que están firmes, manténganse en la fe, listo. No importa, todo lo que venga así ya no importa. No, él puede decir eso, pero él no hace eso. Él se toma todo el resto del capítulo a decir, casi punto por punto, casi idea por idea. Se pueden identificar, de hecho, varias, pero vamos a manejar 4, de por qué esto está mal. Y esto me recordaba 1 de Pedro 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Pablo no se queda diciendo esto es así y punto. No, Pablo se toma el tiempo de decir, pero esto no es así. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Y yo creo que eso nosotros también debiéramos de emularlo, ¿ok? Constantemente, siempre. La verdad está siendo atacada, desde la iglesia de Colosenses hasta hoy. Y nosotros, yo creo que tenemos esa responsabilidad de poder defender lo que creemos, de poder defender por qué esto sí, según nosotros, y por qué esto no. Y según nosotros no, según la Biblia, para ser bien preciso. Y podemos hablar de temas de la creación y su origen y la resurrección, que son cosas así más metafísicas, si se quiere llamar. Pero hay cosas también mucho más acercadas, por llamarle de alguna manera. Hoy por hoy en la cultura se está discutiendo bastante el tema del aborto. Y nosotros debemos tener una posición con eso. ¿Ok? Defender la vida 100%, todo el tiempo. Pues nosotros no la damos, la da Dios. Entonces hay que la quite, no nosotros. Y yo creo que nosotros debiéramos estar preparados para eso. Lo voy a traer más cerca. El matrimonio. Para defender el matrimonio. ¿Por qué nosotros defendemos la idea bíblica del matrimonio? Ah, porque lo dice la Biblia. Ya, ok, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la Biblia de eso? Lo voy a traer más cerca todavía. ¿Por qué perdonamos a otros? ¿Por qué se supone que debemos perdonar? ¿Por qué los jóvenes debemos someternos a nuestros padres? ¿Por qué las esposas deben someterse a sus esposos? ¿Por qué los maridos deben amar a sus esposas dándose a sí mismo por ellas? Nosotros, yo creo que tenemos esa responsabilidad. Cuando viene una idea que ataca algo como esto, decir, no, eso está mal por esto y esto y esto y esto. Nosotros creemos esto, la Biblia dice esto, y lo dice por esto y esto y esto y esto.
Pablo no solo dice, no, bueno, que el matrimonio homosexual y tal. Y dice, no, nosotros creemos en el matrimonio del hombre y la mujer. Punto. Él pudo hacer eso aquí, pero él no lo hizo. Él entra, no, por esto y esto y esto. Y de una carta corta consume mucho espacio haciéndolo. ¿Por qué esta idea es incorrecta y cuál es la verdad? Eso es lo que hace Pablo. Y en su exposición de esta mentira, la contrasta siempre con la verdad. Y vamos a sacar 4 aspectos de esta herejía. Vamos a hablar de la parte intelectual, del intelectualismo, el ritualismo, el misticismo y el legalismo. De este intelectualismo, versículo 8 al 10. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuídense de que nadie los rapte, los secuestre, ¿verdad? Por medio de su filosofía. Ese es, en el Nuevo Testamento es la única vez que está la palabra filosofía, amor por el conocimiento. Para los griegos, la filosofía era el esfuerzo más puro del intelecto. El uso de esta palabra, o sea, que Pablo use esta palabra, nos lleva a acercarnos a la conclusión de que sí, había un contenido helénico, griego, en la herejía que se estaba produciendo, metiéndose en la iglesia de Colosas. Y yo creo que Pablo aquí no está diciendo que toda filosofía, o que la filosofía en sí, que no se puede hablar de filosofía, porque Pablo no es un anti-intelectual. ¿Ok? Pablo no es anti-intelectual. Y más adelante vamos a hablar un poco más profundo de eso, pero Pablo sí dice, cuidado que con esta filosofía y estas vanas sutilezas no los rapten, los secuestren, se los lleven presos en contra de su voluntad, según la tradición de los hombres. Esta filosofía, este esfuerzo del conocimiento, el más puro, es vacía, es engañosa, es según lo que los hombres enseñan y es conforme a los principios elementales de este mundo. Esa frase, hay varias interpretaciones de lo que puede significar. Desde cuerpos celestiales, ¿verdad? Y elementos espirituales de este mundo. La idea o la palabra se utilizaba para hablar de un elemento en una serie, por ejemplo, las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, esos principios elementales eran las primeras letras, el ABC. Algo simple, algo llano. Esa palabra se usa también en la Biblia, 2 de Pedro 3:10 y el versículo 12 también. Los elementos serán destruidos con fuego intenso. Versículo 10 y versículo 12, los elementos se fundirán con intenso calor. Lo básico, con lo que se hace todo, ¿verdad? Y Hebreos 5:12, yo creo que el uso de Hebreos 5:12 es el que también aplica aquí. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y aquí Pablo dice de los principios elementales del mundo y no según Cristo, de las cosas básicas. Y miren cómo Pablo junta estas dos palabras. Filosofía, el esfuerzo más grande, más puro del intelecto, que es vacía, que es mentirosa y es engañosa, viene de los hombres y es conforme a lo más básico. Conforme a lo más básico. No se crean eso, de que esto es una cosa profunda. No. Esto es de lo más básico de este mundo. No se dejen engañar. No dejen que los rapten con esto. ¿Por qué? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Que nadie los venga a secuestrar. A ustedes no les falta nada. No les falta nada de conocimiento, nada. Porque tienen a Cristo y tienen que profundizar en Cristo. Están firmes en Él, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Cristo no es una emanación, no es un semidios. Cristo es Dios encarnado. Y en ese cuerpo que fue encarnado, fue clavado en la cruz, y es en quien tenemos redención.
Y en ese Cristo, 100% Dios y 100% hombre, ustedes han sido hechos completos. No necesitan nada más. Fueron hechos completos, están ya hoy completos. Ya eso pasó. Ya hoy están completos. Esa plenitud, porque luego los gnósticos a lo que querían llegar, ¿verdad? Eran a conectar con esa, y usaban la misma palabra, con esa plenitud, con esa divinidad. Y Pablo dice que no, esa deidad que quieren buscar y acceder con ideas simples, vacías, que suenan grandes, eso sí, esa deidad reside corporalmente en Cristo, en Él, en su cuerpo, en materia. Y ya ustedes fueron hechos completos en Él. Eso que quieren alcanzar, que le están diciendo a ustedes, no, para que podamos alcanzar esa plenitud, dice que ya la tienen. Ya la tienen. Es lo que andan buscando por ahí. No se dejen engañar. Ya la tienen. Ya fueron hechos completos en eso, en Él, en quien reside toda la plenitud de la deidad. Y si alguien todavía les dice, no, lo que pasa es que hay unos seres en el medio, no, olvídense de ser en el medio. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Olvídense de eso. Pablo no deja espacio. Es la cabeza sobre todo poder, está por encima de todo. Y en Él, ustedes ya fueron hechos completos. Pablo defiende la verdad con argumentos. Argumenta, fíjense, la deidad, esa plenitud. Ellos querían alcanzar esa plenitud. Pablo dice, no, que esa plenitud que quieren alcanzar ya se alcanzó, ya está aquí. Se hizo carne. Y ustedes son completos en Él. Pablo no es un anti-intelectual. ¿Okay? Pablo argumenta en contra de esto. Y presenta la verdad en contra de esta mentira. ¿Okay? Esto es mentira por esto y esto y esto. Esta es la verdad. No es un anti-intelectual. No es anti-filosofía. ¿Okay? Es esta filosofía de hombres. No. Ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Luego del versículo 11 al 17, aquí vemos ese contenido entonces judío. Por eso se cree que era una mezcla de cosas. Este contenido judío en esta herejía, de este ritualismo. Pablo pasa a decir, básicamente, ustedes quieren rituales. Vamos a hablar de la circuncisión. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo la carne mediante la circuncisión de ¿quién? De Cristo. Versículo 11. Al quitar la carne del cuerpo, quitarla para no volver a ella, dejarla ahí y no volver a ella. La idea que Pablo está diciendo aquí, que no es que tú, bueno, yo desde que termine aquí me quito el saco y lo pongo ahí pero me lo llevo. No. Es que yo me lo quito y lo dejo y ya no se dé más. Esa es la idea de Pablo aquí. Mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él, versículo 12, en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo en el bautismo. Y alguien puede decir, pues entonces el bautismo salva. Míralo ahí lo dice. No, sigue leyendo. Por la fe en la acción del poder de Dios. Es por la fe, no en nosotros, no en el bautismo, en el poder de Dios, en Cristo, en lo que Él hizo, la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Fuimos sepultados y fuimos resucitados con Él. Versículo 13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Estábamos muertos. ¿Y qué hace el muerto? Nada. No podemos hacer nada. Dios nos da la vida, no nosotros. Dios junto con Cristo nos da la vida a nosotros. Estábamos muertos y nos perdona todos los delitos. No algunos, no. Todos. ¿Cómo? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Y esta imagen es sumamente interesante. El documento era un manuscrito. La palabra documento aquí era un manuscrito, algo que se escribía a mano, en el que yo decía, yo debo un pagaré, ¿no? Más o menos. Escrito a mano, no que alguien más escribe por mí, no, es un documento escrito a mano. Y nosotros teníamos ese documento que decía que nosotros debíamos, ¿qué debíamos? El no haber cumplido la ley de Dios. Y teníamos esos decretos en contra nuestra. Y cuando dice que habiendo cancelado ese documento, aquí la idea es que si era escrito a mano con tinta, le echó agua, se fue la tinta, ya no hay nada. ¿Okay? Él lavó esa tinta que nosotros escribimos así, que estaba en contra nuestra, y él le echa agua y ahí no queda nada. Y lo clavó en la cruz. Y por si dudan todavía, ¿no creen que habrá algo o alguien, verdad, que hay que tomar en cuenta? Ya dijimos que el Cristo de la cabeza, todo poder, ya Pablo lo dijo. Pero el versículo 15, wow. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando vengan a decirles, no, que los ángeles, que la cosa, no. La idea aquí es un general romano, que viene de una batalla en la que fue vencedor y tiene los comandantes del ejército contrario amarrados, ¿verdad? Y los desfilaba como un desfile por las calles para que todos los vieran. Es una humillación. ¿Ok? Y Pablo dice, no, es que todos los poderes y todas las autoridades fueron vencidos en la cruz. Y Cristo los paseó por ahí para que lo vieran. A eso no le queda nada ya. No se dejen engañar, a eso no le queda nada. Por tanto, que nadie se constituya en juez, versículo 16, de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ya todo está resuelto. ¿Ok? Ya cualquiera que venga en contra de ustedes ya fue derrotado en la cruz. Olvídense de esos rituales, nadie los puede obligar. Lo que había que hacer, se hizo. ¿Quieren la circuncisión? No, que ya Cristo los circuncidó a ustedes. ¿Quieren ritual? Yo no voy a dar ritual. Que la circuncisión, que no, que luna nueva, día de reposo, que no, que nadie se convierta en juez de ustedes por esto. Esto es sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Quién proyecta la sombra? El cuerpo. ¿Para qué le van a caer atrás a la sombra, Colosenses? Si el cuerpo, el que proyecta la sombra, el cuerpo es Cristo, aquí está, lo tienen. Con esos rituales no se gana nada. De hecho, les resta mérito a lo que hizo Jesús. Tetelestai, todo ya está hecho. Entonces, olvídense de los rituales también. Porque si ustedes quieren rituales, lo que había que hacer ya se hizo. Ya Cristo lo hizo en la cruz, perdonando sus pecados, cogiendo ese pagaré y borrándolo y clavándolo en la cruz. Ya, listo, resuelto. ¿Tú quieres juzgar a esta gente? Ven, te vencí, camina por ahí, preso. Eso es lo que Pablo está transmitiendo. Versículos 18 y 19, hablemos un poco ahora de esto, de misticismo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Nadie los defraude de su premio. Como, continuando con esta metáfora atlética, ¿verdad? Como un juez que dice que fue una cosa y eso no lo fue y te quitan el premio. No. Que nadie los defraude a ustedes de su premio. Nadie le quiten el premio que ustedes ya tienen. Como un umpire que dice out cuando fue safe. O un árbitro que anula un gol por fuera de juego que no lo fue. Si no entienden lo que es fuera de juego, hay que juntarse un día entero para entenderlo, pero no dejen que los defraude de su premio. Ese premio es de ustedes ya. Y ese que lo va a defraudar, deleitándose en la humillación de sí mismo
Eso es una falsa humildad. Eso es una falsa humildad. Y tú dirás, bueno, pero misticismo, adoración de ángeles, visiones, todavía hoy. A ver, yo creo que, si bien es cierto que pudiéramos decir que estamos en el postmodernismo, ¿verdad? Donde la verdad es muy relativa. Yo creo que y algunos pensadores o escritores pudieran también decir que en algunos aspectos es una sociedad muy moderna todavía, muy de hard stuff, muy de lo que se ve, lo que se siente, lo que se mide. ¿Ok? Los médicos pueden ser posmodernos en la crianza de sus hijos, pero al final, cuando vamos a abrir el corazón de alguien, ahí no hay posmodernismo, ¿eh? Ahí lo que es. Los arquitectos pudieran ser posmodernos, los ingenieros estructurales no. ¿Ok? Esa relatividad todavía en esa sociedad no está en el 100% de las cosas como en algún momento se pensaba que iba a llegar. Vivimos en una sociedad que le da mucho peso a eso que se puede ver, medir, tocar. En Occidente, creo que todavía es una sociedad así, entonces, pero, a ver, hay gente todavía que sigue el horóscopo. ¿Sí o no? Y la meditación trascendental. Y yo mencionaba, creo que era en el primer mensaje, doy gracias al universo. ¿Ah? Sí. Le doy gracias a la vida. Oye, se lo he dicho a alguien, ¿no? Yo doy gracias a la vida, pero preséntamela. Oye, no sé. Cuidado, también tiene algo para mí ahí. Todavía eso se ve raro hoy, pero hay gente que lo dice, ¿eh? Hay gente que lo dice. Y ese misticismo, mucho más potente, o digamos mucho más profundo, estaba entrando aquí. Visiones de ángeles y cosas. Tú dirás, no, pero eso no se ve. Que no se ve. Y en la iglesia. Pues la iglesia nunca cierra la puerta a una realidad sobrenatural. Porque eso es una fe sobrenatural. ¿Ok? La Biblia es un libro sobrenatural. Eso es así. Entonces, al nosotros no cerrar la puerta con la iglesia, donde eso más se ve. Yo trabajaba en un sitio que se decía mucho eso de Dios me habló y me dijo que tú deberías. No sé si han estado en iglesias así. Y yo, a ver, en ese sitio, la verdad que nunca me lo dijeron a mí, ¿verdad? Gracias al Señor, nunca me lo dijeron a mí. Pero yo siempre decía, ven acá, si Dios te habló y te dijo que fulano tenía que tal cosa, si fulano te dice que no, o fulano no está con Dios, o fulano dice que tú eres un mentiroso, en cualquiera de las situaciones, aquí hay un problema. Pero hay mucha gente así. Sí, eso se hace mucho en las iglesias, ¿no? Dios me habló. Ok, pero si es para mí, pues mira, está bien, te hablo excelente, yo estoy diciendo que no, pero ahora, para que me lo digas a mí también, ¿verdad? ¿Dónde te hacen la palabra? ¿Ok? Porque no, mira, que no puede bien adulterio, sí, mira, Dios no tiene que decírtelo, porque ya está escrito. Entonces, ¿dónde está en la palabra eso? Entonces tú pudieras decir, no, pero que adoración de ángeles y cosas así, hoy, aquí en la iglesia. Y Pablo decía, están envanecidos sin causa por su mente carnal. Y todo esto por no estar haciéndose, agarrándose a la cabeza. Y cabeza con mayúscula, Cristo. De la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Esas personas, en vez de estar aferrados a la cabeza, están con una falsa humildad, queriendo sumar niveles, o poner niveles a la relación del cristiano con Cristo, poniendo ángeles en el medio, reclamando para ellos un nivel de conexión divina superior con sus visiones.
No, pues la visión la tengo yo, no tú. Y Pablo dice, están envanecidos, no son verdaderamente humildes, tienen la mente envanecida. Si estuvieran aferrándose a la cabeza, estuvieran creciendo con un crecimiento que es de Dios. Y luego tenemos versículo 20 al 23, que le hemos puesto el legalismo. También algunos le llaman el ascetismo, eso de golpear el cuerpo, de no hacer. Y el legalismo es un viejo amigo de la iglesia, ¿no? Cuando digo viejo amigo lo digo muy sarcásticamente. Cristianos que quieren someter a otros, ¿verdad?, a sus estándares, no al estándar bíblico, no al estándar de la palabra. Yo me acordaba de lo que... Bueno, yo ya estoy en un momento que yo puedo decir, cuando yo era joven, sigo siendo joven, pero ya puedo decir eso. Pero la juventud se alarga ahora. Y yo recuerdo hace muchos años que la marca del muchacho sano, ¿sabes? La tripleta del muchacho sano, no bebe, no fuma y no baila. Ese muchacho no bebe, no fuma y no baila. Ese muchacho de Dios. Y yo era líder del grupo de jóvenes, o sea, sí, muchísimos ni beben ni fuman y tienen dos pies izquierdos, pero terrible, ¿eh? Pero ni beben ni fuman ni beben. En los grupos de jóvenes también se veía eso de los padres, ¿verdad? No, mi papá no me deja X, Y, Z. Y claro, esos padres querían que los amigos de sus hijos también fueran así. Versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Son preceptos según enseñanzas de hombres. Y si ya han muerto con Cristo ustedes ante estas nimiedades, ¿ok? No manipules, no gustes, no toques. Y cuando Pablo escribe esto, es muy probable que estén pensando en estas costumbres rituales judías, ¿verdad? No estoy diciendo aquí que salía a beber, a bailar y a fumar, ¿eh? Pero Pablo está mencionando aquí estos. Y ellos están pensando en estas costumbres rituales judías. Este legalismo de que si no hacen esto, entonces no. Entonces, dice Pablo, si ya ustedes han muerto a esto, entonces ¿para qué van a luego someterse otra vez a estos principios elementales, a estas nimiedades, a estas cosas básicas que no aportan nada? Preceptos según hombres. Y vamos a hacer un comentario aquí. Dios sí te da preceptos a lo que debes someterte. El hacerlo o no, someterse a esos preceptos, tendrá sus consecuencias. Pero no son preceptos de hombres, son preceptos de Dios. Que Jesús haya cumplido la ley no significa que no tengamos ninguna ley nosotros. ¿Ok? Lo que sí significa es que la ley no nos condena. ¿Ok? Pero eso no significa que seamos antinomianistas, creo que es la palabra. No hay ley y hacemos lo que nos da la gana. No, eso no es así. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con que eso no es así, pero yo quiero hacer una nota aquí mucho más sutil. Es cierto que tenemos esa libertad, ¿ok? Pero también hay que saber usarla. Es cierto que tenemos esa libertad, pero hay que saber usarla. Y aunque hay muchos pasajes en los que pudiéramos ver esto, yo quiero traer 1 Corintios 8, ¿ok? Del 9 al 13. Versículo 9. Pero tengan cuidado, no sea que esa libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a sus ídolos.
Por tu conocimiento se perderá el que es débil, hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Es verdad que esa libertad está... Esto es un paréntesis que hago. Es verdad que tenemos esa libertad, pero tenemos que ser sabios en cómo se usa. ¿Ok? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Eso es así. Porque también podemos coger... Ok, no somos legalistas. Y aquí, pues todo el mundo hace lo que quiera. Y cuando llega alguien y dice... sí, pero... ¿Y tú has pensado? Porque da cosa, yo lo veo como medio raro eso. ¿Qué dice Pablo aquí? Oye, si alguien ve algo como medio raro, no lo haga. Ya. No lo haga. O sea, dos cosas. Cierto, no tenemos esa ley que nos condena, pero no es que no tenemos ninguna ley. ¿Ok? Hay preceptos de Dios que tenemos que obedecer. Pero todavía con esos preceptos de Dios que tenemos que obedecer, somos libres. ¿Ok? Y tenemos una grandísima libertad. Pero esa libertad tenemos que saber también cómo usarla. Dicho esto, cerrando el paréntesis, sabias. Tales cosas tienen apariencia a la verdad de sabiduría. Y claro que sí, porque comparado con lo contrario, tú dices, bueno, una religión, ¿verdad? Una religión humana, tal, comparado con no seguir nada y vivir la vida loca, bueno, es un poquito más sabio esto, ¿no? La humillación de sí mismo, claro, versus estar siempre exaltándose, bueno, parece esto un poquito más sabio, ¿no? El trato severo del cuerpo, no como, no toque, no nada, versus ser un hedonista que se da todos los placeres. Entonces Pablo dice, no, es que eso hasta tiene apariencia de sabiduría. Aquí hay un solo problema, que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Parece sabio, pero eso no funciona. Son cosas destinadas a perecer, cosas externas, que muchas veces son muestra externa de algo interno también. Cuando te prohíben algo que tú no debes hacer, tú no lo haces porque está prohibido, por medio de las consecuencias. Eso no trata con el problema, porque el problema es que tú quieres hacer eso y no debes querer hacerlo. Ese ascetismo, ¿verdad? Yo no. Eso mismo, yo no toco, yo no gusto, yo no nada, yo no como, Religiones asiáticas que son muy famosas por esto, ¿verdad? Por irse a un monte, un ascetismo, todo muy cerrado. Yo recuerdo un personaje en un juego, yo no era muy de videojuegos, pero sí recuerdo un personaje en uno que era de pelea, y este era el personaje, era un monje asiático que estaba borracho siempre, y ese era el personaje, y eso es realmente es muy común. O sea, estos monjes, ¿verdad? Ciertas creencias asiáticas que se van así al monte y tal, pero son unos borrachones. O sea, al final no tienen contra esos apetitos de la carne. Y vamos a traer eso un poquito más cerca. Yo creo que, y hay que decirlo con mucha vergüenza, con mucho dolor, pero la Iglesia Católica y la Evangélica también ha echado mucha tierra en nombre de Cristo, mucha tierra en nombre de Cristo, con los casos y con el trato que se ha dado a casos de abusos sexuales. Pero mucha. Y eso hay que decirlo con vergüenza y con dolor. Y sabemos de esa costumbre católica, pero también la evangélica, ¿eh? Cuando digo costumbre, quiero decir de eso mismo, no toco, no como, no nada, ¿eh? Ese voto de castidad, ese voto de... Y mira, y la evangélica también. ¿Por qué? Porque esto no hace nada contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿para qué colosenses se meten ustedes en eso? No le hagan caso. ¿Y cómo eso se ve hoy? Yo quiero tocar algunos puntos. Yo decía ahorita, hablando del intelectualismo, no es anti-intelectualismo, pero vamos a ver cómo eso se ve hoy. Y luego vemos un poco de ese misticismo, digamos.
Te dicen la religión es personal, por tanto no debe afectar tu vida como ciudadano. ¿Qué es eso? Eso es una desconexión entre lo divino y lo material. Yo escuchaba a un historiador debatiendo con un filósofo cristiano, y el historiador decía, hablando de si se podía demostrar la resurrección como un hecho histórico. Esa era la premisa del debate. Y el historiador decía que no, porque la resurrección de por sí era un evento milagroso, ¿verdad? Y que un historiador no podía concluir que era historia, ¿eh? Una acción de Dios, porque el historiador trabaja con lo que está aquí y Dios no. Y entonces, claro, la respuesta del filósofo cristiano era: tiempo, es que si es así, entonces tú sacas cualquier cosa de Dios de esta discusión siempre. Entonces ya la discusión no era de historia, era filosófica. ¿Cuál es tu filosofía de hacer historia? ¿Cuál es tu marco de referencia? Por eso yo decía ahorita, no es antifilosofía, no es antiintelectual. Eso, de vez en cuando oigo debates de eso, son interesantísimos. Porque la respuesta de este cristiano era filosófica. Dice, no, tu marco de referencia no puede ser ese, porque entonces sacas a cualquier cosa de Dios. Y eso, bueno, eso se ve ahí. Si un creyente acepta esto, diciendo, sí, es verdad, ¿no? que la historia son hechos, casos históricos, ¿verdad? Que se pueden demostrar que pasaron. Y eso es un evento de Dios. Bueno, es verdad, no podemos traer esa discusión, no. Si tú aceptas eso como creyente, tú estás aceptando la herejía de Colosas. Cuando cristianos escriben canciones que no mencionan explícitamente a Cristo, a Dios, a Jesús, de alguna manera están aceptando la herejía de Colosas también. Cuando el mensaje cristiano es igualito a un mensaje de superación personal, están aceptando la herejía de Colosas. Tú estás haciendo esa separación. ¿Qué es superación personal? Si hay que empezar por estar aferrados a la cabeza para que te dé el crecimiento. Si tú no tienes a Cristo y tú no tienes esperanza, yo te entiendo. 100%. ¿Qué esperanza va a tener? Tú estás diciendo, yo puedo tomar lo material sin tomar la parte divina. La parte divina es otra cosa. Y hacemos esa separación. ¿Ah? Cristo puede no ser Dios para ti. Tú lo aceptas como un gran maestro. Ajá. Decía C.S. Lewis, que no era C.S. Lewis, varias personas lo habían dicho antes, pero Jesús no puede ser un gran maestro, porque Jesús dijo que Él resucitó, que Él era Dios y que hizo milagros. Entonces, si Él no resucitó, no era Dios y no hizo los milagros, era un mentiroso, estaba loco. Pero un gran maestro no puede ser. Pero hoy se te puede decir eso, tú puedes adorar a Dios en tu corazón solamente, no importa si existe o no. Si yo adoro a otro Dios, tampoco importa. Podemos adorar juntos a nuestros dioses o a nuestro no Dios. No sé. Porque la idea de Dios, lo divino, es personal, es interior. Y lo de afuera es de todo, entonces debe ser neutral. Entonces, como eso es así, si tú estás en contra del aborto, no abortes tú. Pero tú tienes que dejar que los otros hagan lo que quieran. Ajá. Y entonces, si tú estás a favor del matrimonio tradicional, tú te casas así, pero debes dejar a los otros que se casen con quien o con qué quieran. Si estás en contra de exponer niños a lujuria, a desviaciones sexuales, no expongas a los tuyos. Ajá. Y eso no funciona así. La realidad de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, vino aquí y murió por nosotros para redimirnos y nos garantiza esa esperanza que vamos a resucitar con Él a una nueva creación no manchada por el pecado, tiene que verse hacia afuera. Tiene implicaciones que se van a ver hacia afuera de nosotros. Debe influenciar toda nuestra vida, los que están alrededor nuestro y nuestra esfera de influencia. Esos engañadores, esos falsos maestros, traían el mismo espíritu que hay hoy. Se dirá, bueno, pero eso es en la cultura, en la sociedad. No, eso está en la iglesia.
Adoración de ángeles, misticismo, no. Bueno, pero visiones. Y en la cultura se ve, ahora de hecho. Creo que la palabra woke, no sé si la han oído, ¿verdad? Que everything is woke, ahora todo el mundo es woke, que hemos despertado a algo. Tú dirás, bueno, pero ellos no dicen que tuvieron visiones, no, pero casi sí. Como que ahora vemos las cosas diferentes, es casi un culto, ¿ah? Místico. Y tú no lo ves así, tienes que despertar a este nuevo conocimiento. ¿Qué se ve hoy también? Personas que deifican a otros. Líderes políticos. Líderes de opinión, influencers. Celebridades. Ahora se ha hecho muy famoso porque, claro, el ser humano es como un péndulo siempre. Estoy acabando. El ser humano es como un péndulo. Entonces tú tienes influencers. No, un chingo más atrás. Sí es cierto que este feminismo ha, de alguna manera, mermado, creo que puedo decir, la figura masculina, ¿verdad? Entonces ahora hay como una ola de despertar masculino. Y tú ves jóvenes cristianos que siguen estos influencers que en teoría les dicen cómo ser masculinos, pero que es una foto de lo que es la masculinidad que no es bíblica. It's rough, it's tough, you know? O sea, es fuerte, con palabras obscenas. Eso no es la masculinidad. Pero estos jóvenes lo ven y casi lo deifican. Y no, si el hombre perfecto fue Cristo, no dijo nunca una palabra obscena. Celebridades. 15 películas bien hechas y ya se puede hablar de todo. Y la gente lo toma. Y en la iglesia se ve eso también. Personas que deifican ideas o causas políticas o sociales. Salvar el planeta. Promover la mujer, los derechos. Son los nuevos social justice warriors, guerreros de justicia social. A ver, ideas que, primero, no suenan mal, y segundo, tampoco es que necesariamente sean malas. Claro, hay que cuidar el planeta, claro que hay que defender los derechos de la mujer, que durante mucho tiempo no se observaban, lo más mínimo, pero son, al final, no exaltan a Cristo, exaltan el supuesto resultado de tener a Cristo, o exaltan lo que según ellos Cristo haría hoy, o Cristo querría que se hiciera hoy, pero no exaltan a Cristo. Entonces están mal. Y hoy hay woke churches, hay iglesias woke, hay iglesias que pelean más causas sociales, o que entienden que el evangelio es mejorar la situación social. Para nada. Junto con esta carta, por cierto, junto con esta carta a Colosas iba Onésimo. Onésimo era un esclavo. Pablo no pelea por eso. Pablo no necesariamente está diciendo sí, es bueno seres que esclavicen a la gente. Pablo no está diciendo eso, pero hay un contexto cultural diferente al que estamos ahora. Y fueron los cristianos los que hace no sé cuántos años empezaron el movimiento de la abolición de la esclavitud. Eso es tema para otro momento, pero al final exaltan el resultado de tener a Cristo, o exaltan lo que Cristo quisiera que se hiciera, pero no exaltan a Cristo. Y convierten estas cosas casi en un Dios. Otro, cristianos que siguen ellos un Dios falso, porque es un Dios inventado por ellos. Y ellos dicen tener ese canal hacia ese Dios. ¿Y cuál es la evidencia? Lo que los certifica a ellos. Lo que los certifica a ellos es lo bien que les va en la vida. Si están pensando en gente, no la menciono. Yo pensé en unos cuantos. Pero me entienden, ¿eh? O sea, el tema que tienen ahora, este
este nivel, este canal con Dios y tal. Y lo que certifica eso es lo bien que les va en la vida. Y tú lo ves en las redes sociales. ¿Qué? No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Decía Mark Twain, el hombre es un animal religioso. Si tú quitas a Cristo, van a poner otra cosa ahí. Y Pablo lo que dice es, dejen ahí a Cristo. No permitan que nadie venga con argumento, con foto, con no sé qué. Probablemente si Pablo tuviera vivo hoy, probablemente hubiese mencionado redes sociales. Sí, muy probable. Se parte del día a día de hoy. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que pasó en Colosas no eran los falsos maestros, ellos murieron ya. Ese es el problema, y ese problema sigue hoy. El problema no es contra 3 o 4 personas. El problema es contra huestes, fuerzas espirituales de maldad, que quieren lo malo, maldad, lo malo, ¿okay? Quieren hacer daño a la iglesia y quieren hacer daño a la sociedad. La sociedad no se da cuenta, pero también. Cuando viene una persona, ¿no?, con una mente diluida, no confronta tu pecado, confronta tu inseguridad, confronta tu falta de fe, que está bien. No, tú debes tener fe. Tu seguridad debe estar plantada en Cristo, pero confronta eso y no confronta tu pecado. Es el mismo espíritu que había aquí en Colosas, que está hoy. Ataca siempre la verdad. En el primer siglo, la sociedad no había sido influenciada por el cristianismo todavía. Entonces, estas fuerzas de maldad, ¿qué hacían? Atacaban la verdad en la iglesia. Hoy, en la cultura de Occidente por lo menos, en la que estamos nosotros, sí ha habido una influencia del cristianismo en la sociedad por muchos siglos. Por tanto, desvíalos de la verdad, igualito, es lo mismo. Se va a atacar la verdad. Tenemos que mantenernos firmes, agarrados, asidos a la cabeza, procurando ese conocimiento de Cristo. ¿Y dónde obtenemos eso? En su palabra. Su palabra es verdad. Desde los tiempos de Colosas, los ataques a la iglesia van dirigidos contra la verdad. Toman de la cultura, de afuera de la iglesia, y luego de negar la verdad afuera, quieren negar la verdad dentro de la iglesia. Y Pablo sufría por mantener sana la iglesia, por mantener sana la doctrina, por defender la verdad. Y así debemos sufrir nosotros también. Contra el intelectualismo, no es anti-intelectualismo, no. No es anti-filosofía, no, es la verdad, es su palabra. Contra el ritualismo, es su palabra. Contra el misticismo, es su palabra. No es, no, nada de sobrenatural, no, es su palabra. Porque sí hay una realidad sobrenatural. Contra el legalismo, no es, ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana, no, es su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dijo Jesús. Y las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir, estudiar tu palabra, escuchar lo que tú tienes que decir. Padre, y que podemos confiar en todo esto que hemos visto. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente para salvación, es tu palabra para encontrar el Evangelio, es suficiente para ver cómo vivimos también, cómo defendemos ese Evangelio, cómo llevamos ese Evangelio a otros, dónde anclarnos, dónde tener paz, dónde estar seguros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu haga
en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que tú quieres hacer, Padre, con este mensaje, con esta serie. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo, en tu nombre. Amén.